con el cual vamos a dar término a esta primera jornada de la Smart City Expo Santiago 2025. Un panel tremendamente interesante, así que quiero invitarlos a que se acerquen, que tiene que ver con naturaleza y adaptación, ciudades más verdes para un futuro resiliente. ¿De qué se trata? Bueno, ante los efectos del cambio climático y la creciente presión urbana por integrar la naturaleza en el corazón de las ciudades, la verdad es que esto se ha vuelto una necesidad, una estrategia clave para construir un futuro mucho más resiliente y sostenible. Esta sesión lo que va a hacer es que va a explorar estrategias de adaptación climática justamente a través de soluciones basadas en la naturaleza, tales como infraestructura verde o restauración ecológica. También se van a presentar modelos de economía circular, gestión de recursos, por ejemplo, y estrategias orientadas a la neutralidad de carbono. En conclusión, esta sesión va a reflexionar sobre cómo las ciudades pueden regenerarse, adaptarse y mejorar la calidad de vida y salud de sus habitantes. Para eso contamos con la grata y de verdad honorable presencia de nuestros panelistas que le presentaré a continuación. Está con nosotros Washington Fajardo, especialista de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco Interamericano de Desarrollo. Por favor, Washington, muchas gracias por acompañarnos. Recibámoslos con un aplauso. También estará con nosotros Cristina Argudo, directora regional interina de América Latina C40. Gracias, Cristina. Karina Delfino, alcaldesa de la Municipalidad de Quinta Normal. Alcaldesa, muchas gracias por estar con nosotros. Y Constanza Gilmore, jefa de sostenibilidad de COPEC. Constanza, muchas gracias. Va a moderar este panel Patricia Bastén, jefa del Departamento de Medio Ambiente, Biodiversidad y Acción Climática, jefa de Calor y Resiliencia del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Patricia, lo dejo con usted. Oh, queda en medio. Muy buenas tardes. El Gobierno de Santiago tiene la tarea de hacerle frente al cambio climático, ya que es un dolor en la ciudad y sobre todo en un territorio tan extenso como la región metropolitana, que tiene más de 15.000 metros cuadrados en su extensión. Es por lo tanto, es muy grato estar acá con este hermoso panel, con tan grandes invitados para hablar sobre la resiliencia y la importancia de las áreas verdes en la región metropolitana y sobre todo de cómo poder trabajar para una ciudad más resiliente. Nos acompaña nuestro consejero regional, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, el señor Felipe Oval, el cual nos va a contar también cuál es su experiencia y por qué son tan importantes para el medio ambiente este trabajo. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias, gracias. Bueno, primero que todo, saludarlos a cada uno de ustedes, que bueno que tengamos esta convocatoria. Gracias, Patricia, por la presentación y a cada uno de los panelistas que están acá. Me gustaría comenzar agradeciendo esta instancia que no solo reúne a quienes soñamos con ciudades más sostenibles, sino también a quienes trabajamos día a día para que esos sueños se transformen en una realidad. La verdad que como consejero regional y presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional Metropolitano, me enorgullece estar aquí representando un cuerpo colegiado de 34 consejeros regionales, cada uno profundamente vinculado con cada uno de los territorios que representa. Recorremos cada uno de nosotros nuestras comunas, escuchamos a nuestras comunidades, sabemos de primera fuente lo que ocurre en las poblaciones, en los cerros y en las zonas rurales. Y también en los barrios donde el cemento le ha ido ganando el espacio a la naturaleza. Y más allá de las legítimas diferencias políticas que podamos tener cada uno de nosotros, creo firmemente que compartimos una convicción profunda en el futuro de Chile y del próspero que queremos tener más adelante. Sin embargo, no basta con proyectar este futuro si no actuamos hoy.
si no enfrentamos con decisión el cambio climático en el presente. Ese futuro simplemente no va a llegar. Hoy, más que nunca, necesitamos apostar por la adaptación urbana, por el reverdecimiento de nuestras ciudades, por soluciones basadas en la naturaleza y por la integración de nuevas tecnologías que nos permitan hacerlo de forma eficiente e inclusiva. Las empresas, la academia, la sociedad civil, el Estado, todos tenemos un rol que jugar, pero como autoridades regionales tenemos una responsabilidad indelegable: ser el puente entre la política pública y la realidad de los territorios. Yo no quiero que nuestras hijas e hijos digan mañana: sabían lo que pasaba, pero no hicieron nada. Quiero que digan: actuaron con valentía, con unidad y con visión. Por eso estamos aquí, para escuchar, aprender, colaborar y sobre todo para comprometernos. Porque si algo nos une a todos los que estamos en este auditorio hoy en día, bueno, en la estación Mapocho, es que no vinimos a hablar del futuro, vinimos a construirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Un fuerte aplauso para él. Gracias por su compromiso siempre con el Departamento de Medio Ambiente y con el Gobierno de Santiago. Sin más, queremos dejar a nuestros panelistas, a nuestros grandes panelistas del día de hoy, al señor Washington Fajardo, especialista de la División de Vivienda y Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo. Queremos que por favor nos pueda hacer su presentación. Muchas gracias, Washington. Muchas gracias, Patricia. Un aplauso para él para que parta con Gracias. mucho ánimo. Muchas gracias, Patricia. Una vez más, gracias por la invitación para ser parte de Smart Cities Expo. Pido perdón por el portuñol, pero me parece que puedo hacerlo. Yo soy el coordinador del Laboratorio de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo. El CITES-Lab, como llamamos, es una unidad de innovación que hay dentro de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano. Nosotros tenemos un rol de impulsionar innovación en las ciudades en Latinoamérica y del Caribe, apoyando los gobiernos locales y también trabajando con los ciudadanos para que podamos hacer una producción de una ciudad que sea más resiliente. Es clave para el futuro de la humanidad que podamos hacer con que nuestras ciudades se conviertan en ciudades de bajo carbono. Las ciudades, al mismo tiempo que son sistemas muy eficientes de producción de economía, que permite a todos nosotros individualmente que podamos realizar nuestros sueños, las ciudades también tienen pegadas ambientales muy fuertes. Pero al mismo tiempo las ciudades, si podemos hacer las ciudades mejor, si podemos tener en cuenta una planeación urbana que sea más resiliente y que considere más estrategias ambientales, y especialmente si considerarmos que las ciudades se puedan renaturalizarse. Esto quiere decir que ahí sí, tal vez nuestra especie puede prosperar en este planeta. Y entonces es clave comprender que las ciudades en verdad representan una posibilidad de nuestra permanencia como especie en este planeta. Y entonces en el CITES-Lab impulsionamos innovación, y en este rol de innovación creamos soluciones digitales. Somos productores y desarrolladores de soluciones de código abierto, que gobiernos locales, gobiernos nacionales, pero también tercer sector y también el sector privado se pueda ir a estas soluciones que creamos y se puedan crear soluciones más específicas y más enfocadas en temas que sean necesarios a partir de las especificidades de las distintas regiones que tenemos en nuestra región. Y especialmente trabajamos también cómo el digital se puede impulsionar la calidad de procesos participativos. Hablamos siempre mucho que la participación es necesaria, pero cómo hacerlo bien y cómo hacer con que los recursos digitales se puedan también impulsionar en el diálogo que tenemos con los ciudadanos. Entonces nosotros tenemos este rol. Y trabajamos en casi toda Latinoamérica y el Caribe y en distintas escalas. Estamos tantos apoyando gobiernos locales como también gobiernos regionales como gobiernos locales. Pero el rol específico que tenemos es que nosotros nos
metemos mucho más y tenemos mucho más ganas de trabajar con los ciudadanos y hacerlos con que ellos se puedan ser parte central de los proyectos y de una mirada más resiliente para nuestras ciudades. Porque el término, las ciudades son sobre personas. Y las ciudades son sobre la posibilidad de nosotros, como humanidad, podemos prosperar o no. Entonces, ese es el tema clave para el desarrollo urbano. Eso significa, entonces, que la experiencia individual, aquilo que experimentamos en la ciudad es importante, pero también aquilo que experimentamos como comunidad. Y eso, al término, quiere decir que tenemos que hacer una planeación urbana que sea más direccionada a los retos que son críticos de nuestro tiempo, especialmente los aspectos ambientales. Y entonces, yo voy a mostrar muy rápidamente acá en mi presentación algunas de las soluciones que creamos. Y las soluciones, caja de herramientas que tenemos, es una caja que tiene soluciones para hacer análisis urbanas, y esas, así me encanta decirles, son soluciones que permiten ver el futuro, o sea, tener soluciones digitales predictivas sobre nuevas condiciones urbanas. Entonces tenemos soluciones de mapeos de árboles, soluciones de tendencias de desarrollo urbano, de mapeo de pobreza urbana, pero también soluciones de mapeo de áreas informales, y estamos ahora desarrollando soluciones de calculadoras de carbono. Y entonces con esta aplicación que se llama Ursa, tenemos la capacidad de hacer un análisis y permitir con que las ciudades se puedan hacer una mesuración, hacer un monitoreo de las islas de calor que ocurren en nuestras ciudades. Las islas de calor, cada vez que están ocurriendo con más frecuencia y más intensidad, son riesgos para la salud pública, son riesgos para la economía, son riesgos especialmente para las poblaciones más vulnerables. Y entonces hay acá algunos ejemplos que comenzamos haciendo en San Salvador, antes ha mostrado en Costa Rica, y este es Río de Janeiro, mi ciudad. También creamos soluciones para ayudar a las ciudades a hacer mapeos de sistemas arbolados en las ciudades. Las árboles son muy eficaces para reducir las islas de calor, pero en muchos casos las ciudades no saben. Esto ocurre en ciudades grandes, pero también en ciudades de porte medio y también en áreas metropolitanas. Las ciudades no saben cuántos árboles tienen. Las ciudades no saben decir qué sector de la ciudad tiene menos árboles. Y eso son soluciones que entonces desarrollamos. Estamos aplicando esto en Surinam, en Paramaribo, y también esto se ha impulsionado junto con académicos en Tandil, en Argentina. Y ahora estamos trabajando con soluciones de calculadoras para que podamos mesurar la captura de carbono estimado a partir de cambios de uso del suelo. Lo sabemos bien que los cambios de uso del suelo ocurre cuando justamente se produce la más grande pegada de carbono. Siempre que convertemos áreas agrícolas en áreas urbanas, o cuando áreas urbanas se quedan más densas. Entonces, los cambios de suelo son siempre claves para que podamos comprender el impacto que las ciudades están teniendo en términos de su capacidad o no de ser más resiliente. Y entonces es muy necesario que podamos tener datos y evidencias para ayudar a los gobiernos a tomar decisiones. No solamente los gobiernos, pero también los ciudadanos. Y esta es Georgetown, en Guyana, y ahí estamos también trabajando para que se pueda hacer ese monitoreo. Acá en Santiago de Chile, en Renca y Providencia, estamos trabajando con estas dos comunas en sistemas de innovación. Renca ha creado un piloto de eficiencia hídrica dentro de ese sistema que tenemos en el Cities Lab, que es un sistema de un hub de ciudades. Aquellas ciudades en Latinoamérica que desean innovar, con el hub de ciudades, ahí podemos impulsionar con recursos, apoyo técnico, pero también con apoyo financiero. Estamos en San Salvador impulsionando y financiando una innovación muy buena para climatación de edificios públicos con tecnologías geotermales. Eso implica en conseguir una eficacia
muy grande y bajo consumo de energía para las ciudades. Muchas gracias. Muchas gracias, Washington. Qué importante lo que tú señalas, sobre todo en el monitoreo de las islas de calor y cada uno de los indicadores para poder transformar las ciudades, o sea, para poder saber la vulnerabilidad de las ciudades, cuáles son los sectores que se requieren, por ejemplo, arbolado urbano, y qué importante también es contabilizarlo para ver las consecuencias, ¿cierto?, en la salud y en la ciudad. Así que muchas gracias por tu valiosa presentación. Ahora me gustaría dejar a Cristina Argudo. Cristina Argudo es directora regional interina de América Latina de C40. Ya nos conocemos con Cristina hace varios años, venimos trabajando en el marco del Plan Regional de Cambio Climático, desarrollado por el Gobierno de Santiago. Así que es un gusto tenerte acá, Cristina, y te dejo para que nos puedas contar acerca de Resilient City. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Nuevamente, gracias por la invitación. Realmente muy contenta de poder estar acá. Yo trabajo para el C40, una red de ciudades líderes de cambio climático. Voy a empezar contándoles un poquito de qué se trata C40 para los que no han escuchado. C40, como mencionaba, es una red de alcaldes de las principales ciudades del mundo que están trabajando de manera colaborativa para poder implementar estas medidas urgentes que todos necesitamos para hacer frente a la crisis climática y al mismo tiempo lograr esta recuperación y esta transformación de nuestras ciudades de una forma verde y justa en que todos seamos beneficiados. Aquí es importante mencionar que la palabra clave de nuestra red es el tema de alcaldes. En el caso, bueno, de la región metropolitana es el gobernador, porque sin este liderazgo político es muy difícil poder lograr estas acciones transformadoras que se necesitan y después poder también permear en todas las instituciones esta necesidad de actuar frente al cambio climático. Entonces, somos una red de 97 ciudades, como lo mencionaba. En Latinoamérica son 13 ciudades las que son parte de esta red. Un poco yendo sin orden específico, tenemos a la región metropolitana de Santiago, tenemos a Buenos Aires, Lima, Quito, Medellín, en Colombia también Bogotá, 2 ciudades de México, Guadalajara y Ciudad de México, y en Brasil tenemos las 5 ciudades, Río de Janeiro, Sao Paulo, Curitiba, Fortaleza y Salvador. Los alcaldes y las alcaldesas de estas ciudades están muy comprometidas en el trabajo y justamente nosotros estamos liderados por los alcaldes alrededor del mundo. Nuestros 2 copresidentes es el alcalde de Londres, Sadiq Khan, y la alcaldesa de Freetown, de Sierra Leona, Ivona Kisoyer. También tenemos un comité directivo que está compuesto por 2 alcaldes de cada una de las regiones. En Latinoamérica, nuestros vicepresidentes de la región es el alcalde Páez de Río de Janeiro y el alcalde Federico Gutiérrez de Medellín. Esto es muy importante porque nosotros como red trabajamos en base a las necesidades de las ciudades, a los contextos de las ciudades. Entonces, de manera colaborativa vemos cómo se pueden lograr estas acciones ambiciosas de mitigación y adaptación, pero también con alto componente de inclusión. ¿Y por qué trabajamos con las ciudades? Washington nos comentó ya un poco, pero para aquí mostrarle algunos datos que son bastante interesantes a nivel mundial. Las ciudades ocupan el 2% de la masa terrestre del mundo, pero también las ciudades es donde más se consume. Por ejemplo, las ciudades consumen alrededor del 75% de energía del mundo y además es donde se genera más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en particular en Latinoamérica nosotros vivimos un fenómeno bastante interesante porque esta mañana lo mencionaba, nuestras ciudades son bastante urbanizadas, entonces el impacto que tienen nuestras ciudades es bastante grande, pero también es donde hay muchas oportunidades, primero porque es también donde hay mucho desarrollo económico a nivel mundial, representando más del 80% del Producto Interno Bruto Mundial, nuestras ciudades C40. Y como esto también es cómo las ciudades pueden enfrentar estos enfoques del cambio climático de muchas maneras. Podríamos hablar todo el día, pero ahora nos vamos a enfocar específicamente en el tema de cómo traer la naturaleza de vuelta a nuestras ciudades y cómo así podemos crear ciudades más verdes y resilientes. Solo como para recapitular brevemente, creo que
es importante tomar en cuenta la resiliencia al cambio climático, porque el riesgo está ahí, el riesgo es latente. De hecho, como ciudadanos todos los podemos sentir, no importa de dónde vengamos, ya sea de Quito, que vengo yo, aquí en Santiago, en Río, en cualquier otra ciudad, siempre vamos a conversar diciendo, cada vez las lluvias están más intensas, cada vez las olas de calor son más fuertes, y cada vez que seguimos avanzando, estamos alcanzando este punto de inflexión que es superar los 1.5 grados centígrados. Y las ciudades en el sur global, en particularmente, estamos enfrentando los impactos. Pero también es una oportunidad, y es cómo incorporar la resiliencia climática a nivel de todas las políticas que existen dentro de la ciudad, porque es un error pensar que el tema de hablar de naturaleza es un tema ambiental. No lo es un tema de bienestar, es un tema de calidad de vida, y realmente nos va a permitir no solo enfrentar los desafíos del cambio climático, sino también nos va a permitir tener ciudades mucho más seguras, inclusivas, prósperas para el futuro. Y un poco para traerles de cómo nosotros estamos trabajando con nuestras ciudades en este sentido, tenemos dos temas que son prioridades para nosotros. La primera es poder tener planes de acción climático que sean muy ambiciosos, con unas metas muy claras, tanto de mitigación y adaptación. De hecho, estamos trabajando muy de la mano con el gobierno regional ahora para tener un plan regional de cambio climático que esté alineado al Acuerdo de París, que sea una hoja de ruta no solo para el gobierno regional, para que pueda también tener unas políticas claras de cambio climático, sino para que también se trabaje de manera colaborativa con las diferentes comunas, con el sector privado, con la academia, con la sociedad civil, de manera conjunta, con una visión, una única visión de cómo lograr la carbono neutralidad y también la resiliencia dentro de la región metropolitana. Y otra línea de trabajo que también es muy fuerte para nosotros es la planificación urbana como una herramienta clave en acción climática. Los planes de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo son una herramienta muy eficiente de cómo se organizan nuestras ciudades, y pueden ser una herramienta que nos ayuda a reducir las emisiones, pero también a incluir este tema de soluciones basadas en la naturaleza. Y se lo puede hacer desde una manera amplia, que son estos planes, pero después irles bajando a pilotos, a temas de innovadores, como mencionaba Washington, a través de Cities Lab, a través de la experimentación en ciertos barrios que después puedan ser replicados a lo largo de las ciudades. Entonces, ¿por qué priorizar las acciones basadas en la naturaleza? Tiene varios co-beneficios, solo por mencionar algunos acá. Ya mencionamos el tema de la resiliencia climática, la reducción de la isla de calor. También, y algo muy interesante, es que las ciudades pueden ver que a través de la implementación de las acciones se crean nuevas oportunidades de empleo, de un empleo verde, un justo, y que pueda permitir también brindar estas capacidades a personas que quizás antes no tenían acceso a estos empleos, sobre todo el tema también de salud física, salud mental, y al final, como decía, es un tema de aumento de calidad de vida. Y a su vez tenemos como otros co-beneficios que son más conocidos, como el tema de la conservación, la mejora de calidad del aire, la gestión hídrica, y algo muy importante es la cohesión comunitaria, y eso también está muy vinculado con temas de seguridad pública, porque nos ayuda también a apropiarnos del espacio público, que es algo que también nosotros lo sentimos en nuestras ciudades en Latinoamérica. Si bien tiene muchos beneficios, también tenemos algunos retos y barreras. Los recursos financieros son escasos, o a veces no permiten escalar las acciones. También hay una competencia por el uso de suelo, sobre todo en nuestras ciudades que ya están tan establecidas. Y también hay un tema de cómo mantener una vez que se implementan estas acciones. Entonces es muy importante al momento de implementar este tipo de soluciones pensar en el largo plazo, no solo en la implementación, pero también en el monitoreo y cómo se van a mantener estas acciones a largo plazo. Y hemos visto todavía que por más que las ciudades están saliendo de este tema de trabajar en silos o en cajitas, digamos, es muy importante volver a buscar esta integración, y a través de la planificación urbana es una de las formas de hacerlo. Pero sin embargo, hay muchos ejemplos de cómo las ciudades ya están implementando y están liderando con el ejemplo, y aquí traigo algunos ejemplos de nuestras ciudades de Latinoamérica, de C40, para ya mismo terminar. Uno que a mí me encanta es un proyecto de Freetown, que de hecho se llama Freetown, de Treetown, que es pionera
porque trabaja con las comunidades, sobre todo las comunidades más vulnerables, donde había un déficit de espacio verde en estas comunidades. Entonces crearon unas aplicaciones, una aplicación en donde la ciudadanía podía y puede decir que ellos se encargan de la plantación de ciertos árboles, ganan puntos y también ganan un pequeño pago a través de esta aplicación por la siembra y por el cuidado de los árboles. Entonces así la ciudad, de manera colaborativa con la sociedad, con los vecinos, empezaron a reforestar la ciudad de manera muy acelerada y han plantado más de 1.2 millones de árboles. De ahí en Sao Paulo hay también un mapeo de la naturaleza urbana, justo trabajando con la ciudadanía para poder identificar dónde están los árboles. Y en Tokio la conservación de la biodiversidad también ha sido elevada a un tema de la estrategia de biodiversidad y está dentro de toda la planificación de la ciudad. Y esto un poco para ejemplificar que el tema de incluir la naturaleza en las ciudades puede ocurrir a diferentes escalas. Entonces, a una escala muy pequeña, muy comunitaria, que acá también en Santiago, justo ayer estábamos conversando, tienen muchísima experiencia de trabajar con jóvenes, con colegios, también con los vecinos, para poder tener estos embajadores que participan en los programas de reforestación y después se empoderan y cuidan los espacios, digamos, más comunitarios, a escalas mucho más grandes, donde se trabaja en grandes barrios para también el monitoreo de las acciones. Y, por ejemplo, en Tel Aviv y en otras ciudades, por ejemplo, en Bogotá, se han creado estándares muy específicos de que cualquier diseño o cualquier nuevo desarrollo tiene que incluir estos criterios de soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, no es solo sembrar árboles, también es un tema de planificación urbana, es un tema del diseño de las edificaciones y puede ocurrir a varias escalas. Entonces, con eso termino. Solo quería traer algunos de los muchísimos ejemplos que no me da el tiempo para poder presentar. Y nuevamente, muchísimas gracias por su atención y por la invitación. Muchas gracias, Cristina. Es un gusto poder escuchar experiencias de diferentes lugares para poder enfrentarnos de mejor manera a la crisis climática. Y tú bien lo dijiste en relación a diferentes escalas. Y es por ello que hoy también quiero dejar como expositora a nuestra alcaldesa de Quinta Normal, a la alcaldesa a la alcaldesa Karina Delfino, para que nos pueda exponer sobre las diferentes escalas y cómo el cambio climático se puede enfrentar en, por ejemplo, comunas más pequeñas, con pero con un gran impacto. Así que un fuerte aplauso para la alcaldesa Karina Delfino. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo me pongo un poco nerviosa con ese reloj, así que espero cumplirlo porque obviamente hay que ser también responsable con los horarios. Y además, como estaban en una certificación, que además mi directora de sector, Alejandra, pasó un curso, entonces escuchamos los aplausos también del otro panel o de la otra instancia, pero bueno, feliz de estar acá, agradecer al gobierno de Santiago también de poder estar con distintos expositores y expositoras y también de la instancia de poder, en este caso, compartir la experiencia de Quinta Normal. Bueno, obviamente cuando uno se integra a una alcaldía, a una administración, tiene por delante la idea de poder crecer con una visión integral, pero además sostenible. Y yo creo que hoy día estamos ante desafíos súper importantes y que además están cruzados por desigualdades que también afectan a nuestras comunas. Nuestros expositores hablaban, por ejemplo, de las olas de calor o también de la distribución del arbolado y ambas consideraciones o ambas características no son iguales en las propias ciudades. El gobernador Orrego siempre habla de los dolores de la ciudad y creo que cuando uno también habla de los dolores de la ciudad también tiene que hacer referencia en cómo finalmente esos dolores nos afectan a nosotros. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos estado en la vanguardia, obviamente, de algunas iniciativas, y en este caso, que el cambio climático, que además afecta de manera distinta a quienes, por ejemplo, tienen menos, o también quienes tienen mayores vulnerabilidades.
Y en eso para nosotros ha sido importante, yo diría, 4 estrategias principales, pero les voy a ir contando más o menos qué hemos hecho en cada una de ellas. La reforestación de espacios públicos, que creo que eso es bastante, yo diría, central, pero además algo básico cuando uno quiere obviamente hacer algo en las comunas, que es poder ir generando espacios mejores, más verdes, pero sobre todo más sustentables en nuestras comunas. La planificación de esta reforestación con un principio basado, por cierto, en la sustentabilidad. La recuperación de los espacios públicos y finalmente unas iniciativas que han sido impulsadas desde el Gobierno de Santiago, que son los bosques de bolsillo, que nosotros también hemos estado desarrollando. En cuanto a la reforestación de espacios públicos, obviamente tiene como base poder aumentar nuestras áreas verdes. Yo hablaba de las desigualdades que nos afectan en la ciudad y una es precisamente los metros cuadrados de áreas verdes por habitante. En el caso de Quinta Normal, por ejemplo, las áreas verdes, los metros cuadrados de áreas verdes por habitante se aumentaron al doble cuando se inaugura el Parque Mapocho Río, que creo que fue un parque que fue construido también con una mirada de equidad territorial, porque antes había un tremendo basural en la orilla del río Mapocho y hoy día es un tremendo parque para Quinta Normal y para Cerro Navia, que también ayudó a parte también de esta equidad territorial que hablamos los alcaldes y las alcaldesas. La foto que está allí, de hecho, es justo en medio de ambos parques porque se conecta el Parque La Familia y el Parque Mapocho Río. Bueno, la planificación, que también es importante en la reforestación, y ahí hemos hecho alianzas también relevantes con la CONAF, por ejemplo, también iniciativas propias municipales. Me quería detener un poco en esto, que ha sido nuestra recuperación de espacios públicos. Nosotros sacamos alrededor de 8.000 toneladas al año solamente en microbasurales, eso sin contemplar todo el retiro de desechos domiciliarios que hacemos y otros retiros también que hacemos, sino que solamente microbasurales. Entonces hoy día hemos estado cambiando la estrategia, hemos estado recuperando espacios públicos y queríamos poner como ejemplo este lugar porque fue en una iniciativa, en una alianza público-privada, porque esto se hizo de la mano de la empresa Abbott y de la mano también de la comunidad, de la Junta de Vecinos y también de los comités de seguridad. Y hoy día ese lugar se ha mantenido como un espacio público distinto y que además también, por cierto, aporta a ciudades que sean más sustentables. Este es el proyecto de bosque de bolsillo que estamos implementando junto al Gobierno de Santiago. En este caso lo estamos implementando en una escuela de la comuna. También un poco la idea de que esta concepción y también esta, yo diría como esta conciencia en realidad de los desafíos del cambio climático y el cuidado por la naturaleza tiene que ser desde tempranas edades, entonces por eso hicimos también este proyecto en una escuela. También para hablarle de otros proyectos que para nosotros son importantes y que si bien tienen más bien que ver con la planificación urbana, son importantes también resaltar respecto a cómo estamos mirando la ciudad. Y en esto yo les quería contar sobre el proyecto Ciudad Mapocho. El proyecto Ciudad Mapocho, como se ve allí, es cómo va a quedar. El gobernador Orrego, desde el día que yo llegué a la alcaldía de Quinta Normal, nos manifestó su preocupación sobre el basural urbano, o uno de los basurales urbanos más grandes de la región metropolitana, que era el Puente La Máquina, y que al ladito del Puente La Máquina estaba la ex Unilever. Y la ex Unilever era una empresa, como ustedes la conocen muy bien, que se fue de Chile y que puso en venta su terreno. Entonces estaba el basural más grande de la región, que era el Puente La Máquina, estaba un terreno serbio tomado, con una toma de terreno, y estaba la Unilever, que era parte de una empresa que se había ido y que ese sector, la verdad, se había deteriorado mucho. En varias conversaciones con el Ministerio de Vivienda logramos que la empresa pública de Desarrollo País, de la mano con el MIMBU, comprara la ex Unilever. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Limpiamos el Puente La Máquina, Serviu, en conjunto con nosotros, sacaron la toma de terreno que estaba allí, que además estaba en medio de empresas que funcionaban irregulares, etcétera, y el Estado compra finalmente Unilever. ¿Y qué es lo que va a haber en ese paño de terreno, que son 60.000 metros cuadrados, en Ciudad Mapocho? Y yo lo quería mencionar porque Ciudad Mapocho es un proyecto que se enmarca en ciudades justas, pero no es solamente un proyecto de viviendas sociales, sino que también, y por eso hoy día lo quería mencionar, incluye servicios públicos de calidad, o sea, la idea es que exista algún dispositivo de salud, de educación,
un polideportivo y contempla también parque. En la mitad de hecho el terreno serbio va a ser un parque que va a conectar definitivamente el Parque Mapocho Río y el Parque de la Familia, que ahí se ve más o menos el diseño que tenemos. Y también en la torre antigua de la Unilever se va a mantener y se va a crear un centro privado, que la idea es que sea algún tipo de mercado urbano o algo así. Entonces este es un proyecto de regeneración urbana que además tiene un componente súper importante en la plusvalía del lugar, porque la UF, el metro cuadrado, se compró como algo así como 6 UF el metro cuadrado de este paño de la Unilever. Y con la habilitación de que va a ser la municipalidad, porque este lugar era solamente para poder construir industria, va a llegar a algo así como 18 o 20 UF, porque va a estar muy cerca del metro y muy cerca del tren. Así que yo también les quería mostrar este ejemplo porque creo que todas las acciones en conjunta, pero con planificación, se pueden generar también proyectos importantes para la ciudad. Bueno, obviamente el desafío es grande y en este caso el desafío urbano y también la respuesta local tiene que ir hacia ese lugar, y por eso es súper importante que pongamos en el centro a las personas en una ciudad que es cada vez más compleja, más exigente y que además muchas veces fue pensada más bien para los vehículos que para las personas. También por eso para nosotros ha sido una prioridad la movilidad activa, y en esto tenemos algunos programas que ya se están aplicando en la comuna, como el piloto de las rutas seguras y la vida escolar activa, que son ambos iniciativas y programas que se ejecutan en nuestras escuelas precisamente para fomentar la vida saludable, caminable, amigable, etcétera. También ha sido un sello electromovilidad en Quinta Normal. De hecho, aquí quería hacer mención a los buses eléctricos que fueron financiados por el gobierno de Santiago a la comuna de Quinta Normal. Van a ser 4 buses eléctricos que ya durante este año van a empezar a funcionar en nuestra comuna y se van a coordinar con la flota de buses eléctricos de Red, que también somos parte de esa iniciativa. Y finalmente, es súper importante planificar en función también de lo que hoy día estamos viviendo en un mundo que es complejo, que el cambio climático, por cierto, que hoy día nos plantea muchos desafíos. Y por eso también esto para finalizar, pero hemos desarrollado algunas estrategias de tratamiento de áreas verdes, tenemos proyectos para ir cambiando los sustratos también, para poder ir evaluando no solamente las especies de áreas verdes, sino que también la tierra finalmente. Y también tenemos una iniciativa que son los biodigestores, que está al final, que es una manera de poder reciclar todos los desechos orgánicos, y que a través del biodigestor, por un lado se obtiene biogás y por el otro lado se obtiene un líquido en realidad que es para las plantas, así que también un biofertilizante que también sirve mucho a propósito también de poder fomentar el reciclaje y qué hacemos con los elementos orgánicos. Así que eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, alcaldesa. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Gracias por compartirnos las experiencias desde la Municipalidad de Quinta Normal y sobre todo destacar la recuperación de los espacios públicos y fomentar la vida saludable y las alianzas con lo público y lo privado, que importante es para poder avanzar, porque como región no podemos trabajar solos, sino que tenemos que trabajar con el sector privado, y es por eso que hoy también nos acompaña Constanza Gilmore, que es nuestra cuarta panelista y que hoy día ella es jefa del área de sostenibilidad de COPEC, y ella también tiene mucho que contarnos desde el área privada, así que te dejo, Constanza, un aplauso para ella, por favor. Muchas gracias. Hola a todos, muchas gracias primero por tenernos acá en este panel tan interesante. Como bien decías tú, nos toca a nosotros desde el sector privado, particularmente de COPEC, contarles lo que hemos estado haciendo para cuidar y proteger la naturaleza. Contarles, COPEC tiene una larga trayectoria. Este año, de hecho, cumplimos 90 años acompañando a, yo podría decir, todos los chilenos en cada vez que pasan a las estaciones de servicio, los acompañamos en sus viajes en la carretera, en el norte, centro y sur, incluso en las zonas más australes, donde nosotros estamos presentes, incluso en Puerto Williams, que es donde tenemos la estación de servicio más austral del mundo.
En ese sentido, ¿por qué estamos en todas partes? ¿Por qué tenemos ese rol país como compañía que se refleja muy bien en nuestro propósito corporativo, que es que existimos para acompañar el movimiento y desarrollo de las personas, las empresas y el país? Cuando yo entré a Copec a armar el área de sostenibilidad, hace ya varios años atrás, automáticamente surgía una pregunta que era, ¿qué hace una persona de sostenibilidad trabajando en una empresa combustible? Y qué bueno que se haga esa pregunta, porque tenemos que conversar de esas incomodidades, ¿no es cierto? Y en ese sentido, las empresas del sector privado podemos tener dos opciones, o somos parte del problema o somos parte de la solución. En ese sentido, en Copec creemos que, y tenemos la convicción de que somos parte de la solución, y que si no nosotros trabajamos en conjunto no podemos lograr muchas cosas. Y en ese sentido también creemos que trabajar por el desarrollo y el crecimiento del país no va en desmedro de la naturaleza. Y en ese sentido hemos transitado a un modelo de negocio que está transformándose hacia las nuevas energías, la nueva movilidad y la nueva conveniencia. Y en ese modelo de negocio la sostenibilidad es un eje estructurante y clave dentro de esta ruta de camino que hemos impulsado en Copec. Y para concretamente contarles qué estamos haciendo en naturaleza, uno de los pilares fundamentales de nuestra estrategia de sostenibilidad, hemos implementado dos caminos o ejes transversales. Uno tiene que ver con la protección de los ecosistemas, donde lanzamos una estrategia de biodiversidad y nos hemos puesto una meta bien ambiciosa de proteger y cuidar 39 ecosistemas para el 2034. ¿Y por qué ecosistemas? Porque los humedales son de interés para Copec, porque son verdaderos sumideros de carbono, hay reservorios de agua y se genera un infinitud de beneficios ecosistémicos para la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, este año vamos a trabajar en 16 ecosistemas, uno por región, porque sabemos la importancia que tienen para el cambio climático. Pero también no solamente nos quedamos ahí en proteger lo que ya existe, sino que también queremos crear naturaleza donde antes no había naturaleza. Es por eso que en el contexto de los 90 años vamos a crear lo que denominamos refugios de biodiversidad en 16 estaciones de servicio, utilizando la metodología Miyawaki que bien me enseñó la alcaldesa de los bosques de bolsillo de Quinta Normal. Y la importancia de la metodología Miyawaki que estamos importando de un japonés es que podemos lograr estos bosques o refugios de biodiversidad, como hemos mencionado, de acelerado crecimiento, donde se colocan especies nativas de cierta forma, donde rápidamente podemos tener un bosque en menos de 2 años. En ese sentido, queremos acercar también la cultura, concientización de qué son los humedales, por qué hay que proteger la biodiversidad en todas las personas. Y como atendemos diariamente más de 1 millón de personas que van a nuestras estaciones de servicio, qué mejor que ahí, no solamente creando naturaleza, sino que compartiendo el conocimiento, porque todos tenemos un rol bien importante en cumplir esta meta. Y por otro lado, nos hemos preocupado mucho del consumo de agua. Partimos por nuestras estaciones de servicio, me imagino que todos ustedes han visto algunas estaciones, preciosos jardines con pasto. Bueno, ahora van a haber cada vez más estaciones con jardines sustentables, jardines con paisajismo seco, porque tienen, y nos estamos preocupando de reducir el consumo hídrico en el riego de nuestros jardines. Y ese cambio de metodología nos ha permitido reducir en un 65% el consumo de agua de los propios jardines. Eso con respecto de la protección de las aguas en nuestras estaciones de servicio, pero también protegemos otras cuencas hídricas. Hace 4 años estamos trabajando con el proyecto Nilus, donde ellos, es una startup chilena, y con sus innovaciones y tecnología han podido desarrollar estos icebergs o estructuras de hielo sólida en la precordillera del Cajón del Maipo, y en épocas estivales es donde más se necesita agua, entonces ahí uno puede devolver agua a la cuenca, que es el concepto que se denomina replenishing. Así que ahí estamos trabajando fuertemente en cómo reducir el consumo de agua, que es un recurso que cada vez vemos tan escaso y que tanto lo necesita nuestro país. Pero no solamente estamos avanzando en la protección de la naturaleza hacia afuera, sino que diariamente la protección de la naturaleza lo vivimos en la estación de servicio, en la operación.
tenemos 100% de todas nuestras estaciones de servicio son carbono neutrales y de hecho este año inauguramos la primera estación de servicio 100% eléctrica. Así que en ese sentido trabajamos diariamente en la operación de ser cada vez con energía renovable y ser más sustentable en cómo operamos nuestra estación de servicio. En economía circular, acá también estamos utilizando soluciones basadas en la naturaleza y que me gustaría comentarles de que en las tiendas Pronto, que me imagino todos han ido alguna vez a comer algún hot dog, un cafecito, bueno, en todas nuestras tiendas tenemos la meta al 2029 de ser 0 residuos. Y en ese sentido partimos con el residuo que es más abundante en nuestra estación, como los residuos orgánicos. Y aquí estamos en colaboración con Food for Future, que es una fundación donde utilizamos el residuo orgánico, lo transformamos en un nuevo insumo, lo transformamos en harina para las gallinas, donde los huevos que salen de esas gallinas son reutilizados en las pailas de huevo. Así que cuando vayan a una tienda Pronto y se coman una paila de huevo, van a pensar de que están haciendo economía circular. Y también estamos haciendo reciclaje de alimentos con una alianza con Red de Alimentos, porque también hay un tema con los productos que no alcanzamos a vender o que están a punto de vencer. En ese sentido, nuestra alianza hace varios años con Red de Alimentos, nos encargamos de que los productos no queden en residuo y lleguen a los que más necesitan. Y en el sentido de energía, yo no puedo terminar, me quedan 50 segundos, no puedo terminar esta charla sin contarles lo que estamos haciendo en energía, porque es el corazón de nuestra compañía y de Copec. Y en ese sentido somos creemos firmemente de que no hay solamente una solución para enfrentar el reemplazo de los combustibles fósiles, que es lo que nosotros más nos estamos enfocando en la actualidad. Estamos explorando distintas alternativas, por ejemplo, combustibles derivados del hidrógeno para el transporte pesado, por ejemplo, cómo trabajamos con el diésel renovable, importamos el primer cargamento de diésel renovable en el país y lo probamos en nuestra flota, evidenciando reducción significativa en las emisiones de carbono, sobre todo del transporte. Y también seguir masificando la electromovilidad. Aquí trabajamos muy de la mano con el gobierno de Santiago. Hoy día hicimos un gran hito también impulsando la electromovilidad en 40 comunas con los cargadores eléctricos y seguir avanzando en la energía renovable y descentralizada con los paneles solares a través de Copec Flux. En ese sentido, sabemos que venimos de una industria que ha dejado huella, pero, como decía Obama, somos la primera generación que vivimos y sentimos directamente los impactos del cambio climático y somos la última que podemos hacer algo respecto a eso. Así que los dejo invitados al stand de Copec para que puedan ver de primera mano lo que estamos haciendo en electromovilidad particularmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. Gracias por compartirnos las experiencias desde el sector privado. Como Gobierno de Santiago estamos comprometidos con el cambio climático, pero también con la acción. Es por ello que tenemos una meta y somos ambiciosos. Queremos que Santiago sea carbono neutral al 2050 y no podemos trabajar solos. Tenemos que trabajar entre todas y todos. Así que muchas gracias por tu presentación y quiero, ya que nos queda un poquito de tiempo, vamos a aprovechar de hacerle algunas preguntas y voy a partir por ti, Washington. Queremos saber qué estrategia está implementando el Banco Interamericano de Desarrollo para promover la integración de soluciones basadas en la naturaleza en el diseño y en la planificación de ciudades más resilientes al cambio climático. Tú ya algo comentaste en tu presentación, pero nos gustaría que en 2 minutos quizás escogieras una de ellas y que profundizaras un poco más. Perfecto. Sí, claro. Primero, es importante reconocer que nosotros como un banco de desarrollo tenemos un rol de financiamiento para que las ciudades se puedan adaptarse a nuevos contextos climáticos. Son necesarias grandes inversiones, son necesarios nuevos tipos de infraestructura. Nuestra área de vivienda y desarrollo urbano es justamente inserida dentro de la gerencia de cambio climático. O sea,
tudo que hacemos por la mirada de desarrollo urbano siempre tiene en consideración la producción de una ciudad que pueda ser más resiliente, que podamos mitigar riesgos, pero también adaptar a la ciudad. Eso entonces quiere decir que los préstamos que hace el BID como banco de desarrollo, como banco que busca a mejorar la calidad de vida de las personas, buscamos hacer con que esos vehículos financieros se puedan tanto permitir infraestructuras que sean más resilientes, infraestructuras que sean claves en este proceso de cambio, pero también impulsionar y acelerar, impulsionar políticas públicas para que se puedan también tener soluciones más eficaces. Eso quiere decir, de una manera casi obsesiva, buscar evidencias, buscar dados, hacer una continua reflexión sobre qué soluciones están teniendo más impacto, no solamente por el aspecto financiero, pero también por el aspecto técnico. ¿Cómo podemos ser más eficientes? Entonces, hay algunos casos que para clarear este principio. El BID financia mucho vivienda social en toda Latinoamérica, pero en muchos casos la vivienda social tiene componentes, tiene el proyecto, la construcción, no tiene en consideración aspectos ambientales. Esto tiene dos consecuencias. Las familias que se mudan para la vivienda social empiezan a experimentar la necesidad de hacer pagos de energía y esas soluciones de vivienda en muchos casos tienen una eficiencia energética más baja. Entonces, el BID está siempre mirando de una manera integrada y holística, como no solamente apalancar vivienda, pero también cómo cambiar el diseño de la vivienda, para que la vivienda se pueda ter sistemas de ventilación cruzada, para que se pueda ter materiales de bajo carbono, para que tanto la familia que vive en la vivienda no tenga el impacto del costo de energía, pero también que la vivienda tenga una pegada ambiental que pueda ser más eficiente. Entonces, es siempre necesario, y esa es una condición de una planeación sostenible, que es siempre buscar comprender que toda la cadena de valor, desde el proyecto hasta la implementación, y especialmente después de la implementación, a evaluación de aquello que se hizo después. O sea, es tener un compromiso constante con impulsionar el aprendizado y la conciencia ambiental y la necesidad de proyectos más eficaces. Muchas gracias, Guillermo. Tú dijiste algo muy importante, la conciencia ambiental, y sobre todo también hablaste de la cadena de valor de los materiales. Eso es relevante para poder generar viviendas adaptadas a esta realidad. En ese sentido, quiero hacerle una pregunta a Cristina Argudo. Desde C40 y desde la experiencia de C40, ¿cuáles son las principales lecciones que las ciudades pueden compartir entre sí? Ya Guillermo mencionó algo muy relevante, para poder avanzar en los espacios más verdes, resilientes y especialmente pensando en quienes viven en condiciones de vulnerabilidad. No, muchas gracias por la pregunta. Bueno, lecciones aprendidas hay muchas, y eso es lo bueno y lo rico de trabajar en red, porque nadie se está inventando, como se dice, el agua tibia. Pero para compartirles algunas, yo creo que una lección aprendida y que es muy importante, y un poco lo que nos trae también acá esta conferencia, es el tema de tener datos. Tener datos que ayuden justo a identificar cuáles son estas zonas donde hay la deficiencia de un espacio verde, donde también son las zonas donde quizás hay otras vulnerabilidades sociales, ambientales, también datos socioeconómicos, de temas de empleo. Es muy importante poder tener la recuperación de estos datos. No siempre todas las ciudades ni todas las comunas, en el caso acá de Chile, pueden tener el espacio, pero hay diferentes formas de tecnologías, como Washington presentaba también, que se está desarrollando a través de las universidades, del sector privado, para que ayuden a esta toma de decisiones. Ha sido clave para que después haya una sostenibilidad a largo plazo del tema de los proyectos. Otra lección aprendida muy importante es el tema de la gobernanza. Entonces, para tener proyectos y una política clara de soluciones basadas en la naturaleza a nivel de ciudad,
es importante también poder definir cuáles son los sistemas de gobernanza, porque como lo dije en mi presentación, esto no es un tema de ambiente, esto es un tema de ciudad. Entonces, se debe tener claro cómo se integra en los diferentes aspectos, en todas las diferentes instituciones que están al cargo, no solo de la planificación, pero de la implementación de acciones, de cómo implementar estas soluciones basadas en la naturaleza. Y dentro de la gobernanza también hay algo muy, muy importante, que es una lección aprendida, de que es cómo involucrar a la ciudadanía, a la comunidad desde el día cero. Entonces, involucrar a la ciudadanía desde la concepción del proyecto, desde el desarrollo del proyecto, porque a veces pasa que en ciudades se crea un proyecto de plantación de árboles de una zona urbana, pero resulta que hay otros temas de seguridad, por ejemplo, y después es algo que la ciudadanía no quiere dentro de su territorio, por ejemplo. Entonces, por eso es muy importante hacer un proceso participativo desde el comienzo para que se pueda también responder a otras necesidades que se puede tener en ese territorio. Y después también haya una apropiación por parte de las personas para que estos proyectos tengan una sostenibilidad a largo plazo también. Y dentro de este tema de la gobernanza, algo que quisiera también mencionar que es muy importante es justo también poder comunicar cuáles son los beneficios reales de este tipo de proyecto. Entonces, uno, que te sirven para justamente crear este empoderamiento, pero también para escalar a otros lugares dentro de las ciudades. Entonces, los ejemplos muy claros, y de hecho también lo están haciendo acá en Santiago, es poder, por ejemplo, medir cuánto un territorio de reforestación puede reducir el impacto de las islas de calor, por ejemplo. Entonces, una vez que se tienen esos datos, después se puede ir y conversar con otras personas, mostrar realmente cómo es la situación. Eso ha funcionado muy bien en Medellín. Medellín es una de las ciudades que tienen los corredores verdes más amplios dentro de la región. Y las ciudades y los ciudadanos lo dicen con orgullo y saben por qué es importante. Entonces, también tener este monitoreo de datos es muy, muy bueno para eso, y una lección aprendida que se tiene que también hacer en esto, y obviamente tener estas conversaciones con los diferentes actores, porque sobre todo en nuestras ciudades tenemos este reto de que hay una competencia por los espacios. Entonces, al tener esta gobernanza bien establecida, se puede también lograr acuerdos en este tema de los espacios que ya están ocupados y también son compartidos, y hay mucha competencia por la ocupación. Entonces, eso diría que son algunas de los temas. Muchas gracias, Cristina. Qué importante es la gobernanza y sobre todo los beneficios, ¿cierto?, de involucrar a la ciudadanía en cada uno de los proyectos o inversiones, y qué importantes son los datos para poder saber dónde invertir. Entonces, quiero preguntarle a la alcaldesa Karina Delfino, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las municipalidades para integrar la infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza en la planificación urbana? Bueno, a propósito también de lo que se ha hablado acá, yo creo que es fundamental para que finalmente estas iniciativas sean sostenibles. Uno, integrar a la comunidad. Yo creo que cuando la comunidad se integra, son parte de los proyectos, se hacen con metodologías participativas, también esas políticas públicas son más sostenibles. Y eso también creo que, digamos, como tiene relación o también tiene que ver con la planificación urbana y también la generación de áreas verdes. Yo mencionaba el ejemplo de Ciudad Mapocho, que también fue parte de la planificación que hicimos desde la municipalidad, pero también entendiendo que hay una necesidad desde la comunidad de tener más espacios verdes para las familias, para los niños, las niñas. Lo segundo, yo diría que es importante también integrar las comunidades educativas. Nosotros hemos hecho un esfuerzo importante en que los niños también se puedan involucrar, por ejemplo, en este reciclaje de residuos orgánicos, y que en el fondo no evitemos como tirarlo a la basura, entre comillas, sino que más bien pueda tener un segundo uso. Y en ese sentido, el biodigestor que nosotros tenemos en la municipalidad es uno de los 3, está de hecho puesto en un liceo de la comuna, precisamente para ir generando también esta conciencia desde tempranas edades en lo importante del cuidado de la naturaleza y también de tener comunidades más activas.
Y lo último que diría yo, y que siempre obviamente es lo que falta, que son los recursos. Yo creo que las desigualdades territoriales también tienen relación con las desigualdades económicas entre las comunas. El metro cuadrado de áreas verdes por habitante es mayor en aquellas comunas que tienen mayores recursos municipales y que tienen también mayores recursos los propios habitantes, digamos. O sea, si uno mira las desigualdades, están todas más o menos cruzadas en los puntajes de los colegios, del CIMSE, de las pruebas de selección universitaria, del arbolado urbano, de salud, indicadores, por ejemplo, como esperanza de vida, o también de enfermedades. O sea, en el fondo hay desigualdades que cruzan y que también se expresan finalmente en la planificación urbana o más bien dicho en la ciudad. Entonces, es súper importante que cuando se habla de poder como establecer más y mejores áreas verdes o más espacios como de la naturaleza y del cuidado de la naturaleza, se haga también, creo, con una mirada desde la equidad territorial. Por eso para nosotros fue importante los bosques de bolsillo que se hicieron desde el gobierno regional, porque fue también mirando e integrando esa mirada de las desigualdades territoriales, particularmente en aquellas comunas que tienen menos recursos, como a lo mejor las nuestras del sector poniente o algunas del sector sur, pero que son aquellas que también necesitan más áreas verdes porque tienen menos. Así que yo diría que por allí están finalmente los análisis que se pudiesen hacer y también cómo poder ir caminando hacia una ciudad mejor. Muchas gracias, alcaldesa. Valoramos mucho la experiencia desde un municipio. Lo que nos cuenta para nosotros ha sido materia de estudio. Como Gobierno Santiago, el gobernador Orrego habla siempre de las desigualdades. Evidentemente el sector poniente de la región metropolitana, en el sector poniente existe mayor vulnerabilidad, sobre todo a exposición a islas de calor. Por lo tanto, como Gobierno Santiago también estamos poniéndole el foco a toda la región metropolitana, pero por sobre todo a aquellos lugares más desprovistos de áreas verdes. Y usted hablaba también de la educación ambiental. Qué importante para las personas, ¿cierto?, para todos nosotros ir sembrando una semilla en cada escuela, en cada territorio, para poder fortalecer la educación ambiental. Tú también bien lo comentabas, Constanza, en tu presentación, y nos gustaría preguntarte, bueno, tú contaste muchas cosas que están haciendo desde COPEC, pero nos gustaría que ahora quizás profundizaras en alguna de aquellas, y la pregunta es la siguiente: ¿cómo está integrando COPEC la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático en su estrategia corporativa y especialmente en el desarrollo de soluciones para ciudades más verdes? Tú comentaste varias alternativas de solución que ya están abordando, pero nos gustaría que profundizaras en una. Mira, si tuviera que profundizar en una, yo creo que es relevante, que obviamente con el tiempo no tuve la posibilidad de profundizar más, el impacto que ha tenido la masificación de la electromovilidad en el transporte público. Un poco como decía la alcaldesa, etcétera, yo creo que es la mejor forma, en términos de las desigualdades, de ver concretamente cómo estamos democratizando este acceso a una movilidad eficiente, sostenible, con mejor calidad, etcétera. Estamos siendo transversal. De hecho, Chile es un ejemplo mundial en términos de electromovilidad, siendo el segundo país después de China. Y de hecho nuestro rol con el gobierno, con el Ministerio de Transporte, con la Dirección de Transporte Metropolitano, ha sido fundamental las alianzas que hemos hecho público-privadas, pero sobre todo porque hemos podido aportar en la electrificación de más del 50% del transporte público. Eso significa alrededor de 2.500 buses. Yo creo que si ustedes salen afuera, la mayoría de los buses son eléctricos. Y eso ha mejorado la calidad de vida de las personas profundamente, no solamente en términos ambientales, con la reducción de emisiones, reducción de la contaminación acústica, el ruido, sino que también las personas que viajan en el transporte público eléctrico tienen mejor calidad de vida, más conectividad. Entonces estamos transformándonos en una ciudad cada vez más moderna, inteligente y más verde al mismo tiempo. Muchas gracias, Constanza. Y en honor al tiempo, quiero agradecer a este tremendo panel
con las diferentes miradas desde lo público, lo privado, con miradas internacionales, que nos va a ayudar como desde la área pública y privada y sobre todo a nuestra audiencia a transformar Santiago en una ciudad más resiliente frente al cambio climático. Así que un placer haber estado con ustedes y muchísimas gracias. Un fuerte aplauso por favor para nuestros panelistas y expositores. Gracias. Ahora les pido que por favor nos paremos para que nos saquen una foto. Aquí hay unos anteojos, no sé a quién se le queda.